Muy respetables grandes maestros, nuevamente en esta gran oportunidad que les agradezco de permitirme entrar en comunicación con ustedes. Miren, el día de hoy quisiera hablar de algo muy particular. A últimas fechas he tenido algunas experiencias muy valiosas e interesantes en relación con la difusión de mi propuesta para encabezar la coordinación de la nueva mesa directiva de la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos. En pocas palabras, quisiera transmitirles mi preocupación y desencanto al percibir, lamentablemente, cómo en el seno de la Confederación existen todavía cotos de intolerancia, desunión e infraternidad, que simplemente en su conjunto denotan la ausencia de elemental cortesía, porque considero que quienes abrevamos en la fuente de luz y solidaridad que nos ofrece la masonería, el respeto a las ideas y dignidad de un hermano, deberían estar en el pináculo de nuestras manifestaciones intuitivas como iguales entre sus iguales. El hecho de ser respetable gran maestro no nos hace diferentes de quienes ya tuvimos la oportunidad de serlo, y es más, que quizá cuando lo fuimos, quienes hoy ostentan la alta responsabilidad de serlo, probablemente en algunos casos, aún ni siquiera habían estado enfrente del ara para realizar su primer juramento. A menudo se dice que la orden tiene sus enemigos atávicos en los grupos denominados hoy como de ultraderecha, sectores conservadores de la Iglesia Católica, Caballeros de Colón, Opus Dei, Legionarios de Cristo y recientemente el Yunque. Sin dejar de lado, por supuesto, a aquellos partidos políticos de filiación igualmente conservadora. El discurso de los recién ingresados en la orden en ocasiones suele ser copioso en torno a la retórica jacobina, y tanto es así como se manifiesta que de pronto pareciera que la orden tuviera su razón de ser gracias a la existencia de estos contrarios. Otros hermanos incluso se pronuncian en el sentido de que la masonería ha perdido su capacidad de competir con sus adversarios, ya que estos nos han superado en número de miembros, recursos materiales y capacidad financiera, así como en presencia política y social, sobreviniendo entonces la lapidaria pregunta: ¿qué hace la masonería? Dicen unos. ¿Qué hacen los masones? Dicen otros. Y unos y otros se responden: nada. ¿Qué sucede entonces? Las logias masónicas cada día desmerecen gradualmente en interés para sus propios integrantes. Como respuesta a tan preocupante situación, comienzan paulatinamente a abandonarlas, desilusionados porque no encuentran lo que buscan, o bien porque el carácter y el contenido de sus enseñanzas les parecen fuera de contexto histórico, social y político. ¿Qué hacer entonces? La masonería, dicen muchos, vive una crisis, y a veces dicen bien. El problema reside en que no saben identificar con precisión el sentido y verdadera identidad de dicha crisis. Pocos masones saben cuáles son los fines reales de la institución masónica. Unos la ubican en lo material, otros en lo financiero y económico, otros en lo social. Y no falta quienes la asocien en el entorno político.
Para muchos, la masonería es un mero apéndice de sus vidas sociales, una extensión de ella que equivocadamente cumple la función de un club. Rotundo fracaso de todas estas visiones masónicas. La verdad es que muchos integrantes de la orden, que no propiamente masones, adolecen de una clara visión de los ideales comunes y supremos de la realización espiritual de la institución. Y es posible que 8 de cada 10 de ellos desconozcan que la masonería fue fundada para contribuir al desarrollo integral de la humanidad, así como a la expansión de la conciencia interior de sus correligionarios. Muchas grandes logias, con sus respectivos grandes maestros, evidencian un grave abandono de los principios considerados fundamentales en la francmasonería, restándole con esto autoridad a su propia observancia. Incluso, para muchos cuasi masones modernos, los ritos masónicos no son sino costumbres arcaicas y prehistóricas, que actualmente pues ya carecen de sentido. Y les parece que la masonería es una suerte de museo viviente de atavismos incompatibles con un mundo de globalización, de internet y de parafernalia tecnológica. Casi todos estos profanos con mandil exigen hacer las cosas con prisa, por ello abrevian rituales y mutilan el espíritu de la orden en aras de la modernidad y de la ciencia contemporánea. Yo considero que la masonería, siendo un espacio iniciático, cognitivo y afectivo de profundos significados morales y espirituales, resulta hoy en día algo incomprensible para quienes la desconocen y la reducen con sus prácticas profanas, resultando entonces, desde mi punto de vista, que es esta la verdadera razón por la que, además de todos los inconvenientes básicos que pueda representar, permite una vasta disonancia entre las mentes social y espiritualmente avanzadas y la masonería contemporánea de aquellos superficiales. Tenemos ante nosotros una ruptura social, intelectual y académica, que no tiene razón de ser, porque si los académicos y los científicos, cuando llegan a nuestras logias, a alguien le supiese indicar los verdaderos caminos de la orden, muy seguramente entenderían cómo valorar de modo superlativo las excelsas virtudes de nuestro arco real. Por lo tanto, ha llegado el momento de preguntarnos objetivamente cuáles o quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Desde hace mucho tiempo tengo la percepción de que nuestros reales enemigos no están fuera, sino dentro de la institución. ¿Quiénes son? No son solamente los jubelás, jubelós y jubelones, que con sus conductas traicionan la confianza de los masones comprometidos, sino también, y subrayado con mayúsculas, los líderes y funcionarios de la orden que solo anhelan su propio interés y beneficio, olvidándose de la verdadera causa de la orden y de la institución. En realidad, se trata más bien de actitudes plenamente instaladas e identificadas en los patrones de conducta organizacional de la orden y por ende de la misma Confederación de Grandes Logias Regulares. Por decirlo menos, porque aparte habría que considerar a los diversos grupos y organizaciones que asientan su campo de acción en nuestros propios territorios. ¿Cuáles son esas actitudes? Una es la superficialidad.
Otra corresponde a los prejuicios. Y por último, los egocentrismos insanos. Los masones nos hemos vuelto superficiales, pues tratamos nuestros asuntos por la periferia y pocas veces profundizamos en los contenidos simbólicos e iniciáticos de la orden. Muchos asumen que son masones solo porque creen ser liberales. Y respecto de los egocentrismos, hemos convertido, mis hermanos, a la orden en un castillo de la pureza, en donde los aduladores y los manipuladores confunden el valor de la jerarquía con la alabanza y entrega inconsciente de la propia dignidad y libertad, logrando como resultado que la personalidad de quienes aún no han podido incorporar a su pensamiento la comprensión esencial de la institución, terminen trastornándose de manera grotesca, asegurando que el gran arquitecto del universo les habla al oído porque creen representar a la masonería universal. La preocupante falta de educación e instrucción, la pérdida de los valores consustanciales a nuestra institución, las ambiciones políticas de algunos dirigentes, la ausencia de selección y capacitación masónica son por definición los principales enemigos de la masonería. No necesitamos combatir exclusivamente a los enemigos tradicionales. En realidad, es hacia el interior de nuestra fortaleza en donde más debemos esforzarnos para lograr la limpieza quirúrgica que tanta falta nos hace. Por eso, muy respetables grandes maestros, por eso es mi enjundia, por eso es mi compromiso, por eso la entrega de mis convicciones honestas, por eso la misión que voluntariamente me impongo, porque creo en lo que pienso, en lo que digo y en lo que actúo. La masonería, por sobre todas las cosas, que no representen la congruencia y la salud del objetivo que representamos. Mis entrañables y muy respetables grandes maestros, agradezco vuestra atención y seguramente continuaremos encontrándonos en estos espacios de comunicación. Hasta luego.